En 1833, en un café de Frankfurt, Arthur Schopenhauer observaba a los asistentes a su alrededor mientras reflexionaba sobre los peligros del conocimiento. Sabía que en su búsqueda incesante de respuestas, muchos caían en una trampa peligrosa: el aislamiento. El deseo de entenderlo todo puede ser una sentencia de soledad, escribió. Algunos años después, un joven filósofo, cautivado por las ideas de Schopenhauer, se sumergió en los estudios con la esperanza de encontrar la felicidad a través del saber. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que, cuanto más aprendía, más se alejaba de las personas y de las experiencias simples que antes le brindaban placer. Sus conversaciones se volvieron más raras y su mente, antes iluminada, ahora parecía un laberinto sin salida. La búsqueda de la verdad, se dio cuenta, se había convertido en una prisión. ¿Y si al final el conocimiento fuera lo que nos separara de lo que realmente importa? La inteligencia es frecuentemente celebrada como una virtud, un don que distingue a los individuos en un mundo repleto de mediocridad. Sin embargo, esta misma cualidad que puede abrir puertas y proporcionar oportunidades, también puede transformarse en una trampa. Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más influyentes del siglo XIX, argumentaba que la inteligencia, cuando no se equilibra con la sabiduría emocional, puede llevar a un estado de insatisfacción constante. La capacidad de analizar, criticar y cuestionar todo a nuestro alrededor puede resultar en una visión distorsionada de la realidad, donde la belleza de la vida se ve opacada por un análisis excesivo. El potencial de la inteligencia es innegable, pero el peligro reside en su aplicación. La mente que se niega a aceptar las limitaciones de la condición humana puede convertirse en un campo de batalla, donde la lógica y la razón se enfrentan a la emoción y la experiencia. Así, la inteligencia se transforma en un arma de doble filo, capaz de cortar tanto para el bien como para el mal. El desafío es aprender a manejar esta arma con cuidado, reconociendo que, en muchos casos, la simplicidad y la aceptación pueden ser más valiosas que la complejidad del pensamiento crítico. El precio de la conciencia, el sufrimiento del pensamiento excesivo. La conciencia, uno de los rasgos más marcantes de la condición humana, es frecuentemente vista como una bendición. Sin embargo, Schopenhauer nos alerta sobre el precio que pagamos por esta conciencia. El pensamiento excesivo, una consecuencia directa de la inteligencia aguda, puede llevar a un estado de sufrimiento profundo. Aquellos que son capaces de reflexionar sobre sus vidas y sus elecciones, a menudo se encuentran atrapados en un ciclo de duda y arrepentimiento. La capacidad de ver más allá de la superficie de las cosas plantea cuestiones existenciales que pueden ser abrumadoras. ¿Qué es la felicidad? ¿Cuál es el propósito de la vida? Estas preguntas, aunque fundamentales, pueden convertirse en una fuente de angustia cuando no encontramos respuestas satisfactorias. El sufrimiento del pensamiento excesivo es un tema recurrente en la obra de Schopenhauer, que enfatiza la importancia de encontrar un equilibrio entre la reflexión y la aceptación. La conciencia puede ser una bendición, pero también puede ser una maldición, llevándonos a un estado de inquietud constante. La búsqueda de significado, cuando no va acompañada de una aceptación de las limitaciones de la vida, puede resultar en un sufrimiento innecesario. Schopenhauer y la triste realidad de la percepción aguda. La percepción aguda, uno de los rasgos distintivos de los individuos inteligentes, puede revelar verdades que muchos preferirían ignorar. Schopenhauer argumentaba que esta capacidad de ver el mundo con claridad a menudo saca a la luz la triste realidad de la existencia humana. La vida, con sus alegrías y tristezas, es un campo de batalla donde el dolor y el sufrimiento son inevitables. Para aquellos que poseen una percepción aguda, la belleza del mundo puede verse opacada por la conciencia del sufrimiento que permea la condición humana. La capacidad de percibir la fragilidad de la vida puede llevar a un estado de melancolía, donde la alegría es frecuentemente eclipsada por el dolor. Esta visión sombría de la realidad no es un convite al pesimismo, sino un llamado a la aceptación. Schopenhauer nos enseña que, al reconocer el dolor como parte integral de la vida, podemos encontrar un camino hacia la paz interior. La percepción aguda, aunque puede ser dolorosa, también puede proporcionarnos una comprensión más profunda de la vida y de las relaciones humanas. La tristeza que acompaña a esta percepción no debe ser vista como una carga,
sino como una oportunidad de crecimiento y reflexión. Reflexión profunda. La trampa de la autosuficiencia intelectual. La autosuficiencia intelectual es una trampa en la que muchos individuos inteligentes caen. La creencia de que el conocimiento es suficiente para navegar por la complejidad de la vida puede llevar a un aislamiento emocional. Schopenhauer enfatizaba que la verdadera sabiduría va más allá del acúmulo de información. Implica la capacidad de conectarse con los demás y comprender las sutilezas de la experiencia humana. Aquellos que se consideran intelectualmente superiores a menudo se alejan de las emociones y de las relaciones interpersonales, creyendo que la lógica es la única respuesta a los desafíos de la vida. Sin embargo, este enfoque puede resultar en una desconexión profunda con la realidad emocional. La trampa de la autosuficiencia intelectual es peligrosa, ya que puede llevar a la soledad y a la insatisfacción. La verdadera sabiduría reside en la capacidad de equilibrar el intelecto con la empatía y la comprensión emocional. La reflexión profunda debe incluir no solo el análisis crítico, sino también la capacidad de abrirse a las experiencias de los demás. La autosuficiencia intelectual puede parecer un signo de fortaleza, pero en realidad es una debilidad que puede alejarnos de las conexiones humanas que son esenciales para una vida plena. El conflicto entre razón y emoción. Cuando la lógica destruye relaciones. El conflicto entre razón y emoción es una batalla constante en la vida de muchos individuos inteligentes. La lógica, a menudo considerada la base del pensamiento racional, puede entrar en conflicto con las emociones humanas, llevando a malentendidos y conflictos en las relaciones. Schopenhauer argumentaba que la razón, cuando se utiliza en exceso, puede convertirse en una barrera para la conexión emocional. Aquellos que priorizan la lógica sobre la emoción pueden encontrarse en un ciclo de frustración, donde la comunicación se vuelve difícil y las relaciones se deterioran. La capacidad de entender y validar las emociones de los demás es fundamental para la construcción de relaciones saludables. Cuando la lógica se convierte en la única lente a través de la cual vemos el mundo, corremos el riesgo de deshumanizar las experiencias de los demás. El desafío es encontrar un equilibrio entre la razón y la emoción, reconociendo que ambas son esenciales para la comprensión de la condición humana. El conflicto entre razón y emoción no es solo una cuestión filosófica, es una realidad que afecta la vida cotidiana de muchos. La verdadera inteligencia implica la capacidad de integrar la lógica con la empatía, creando un espacio donde las emociones puedan ser expresadas y comprendidas. La soledad del intelecto. La falta de conexiones humanas verdaderas. La soledad del intelecto es un tema recurrente en la obra de Schopenhauer, que enfatiza la dificultad que muchos individuos inteligentes enfrentan para formar conexiones humanas verdaderas. La capacidad de pensar críticamente y analizar el mundo que nos rodea puede crear una barrera entre el individuo y los demás. Aquellos que poseen una mente aguda a menudo se sienten aislados en sus reflexiones, incapaces de encontrar personas que compartan sus preocupaciones e intereses. La soledad del intelecto puede ser una fuente de sufrimiento, llevando a un sentimiento de alienación y desconexión. Schopenhauer nos recuerda que la verdadera felicidad no puede encontrarse solo en la búsqueda del conocimiento, sino también en las relaciones humanas significativas. La falta de conexiones verdaderas puede resultar en un vacío emocional que no puede ser llenado por el intelecto. La soledad del intelecto es un recordatorio de que, aunque la inteligencia es una cualidad valiosa, no debe ser una excusa para alejarse de las experiencias humanas. La búsqueda de conexiones auténticas es esencial para una vida equilibrada y satisfactoria. El desapego de la realidad, vivir en el mundo de las ideas y el desprecio por la práctica. El desapego de la realidad es una consecuencia común de la vida intelectual intensa. Aquellos que se pierden en el mundo de las ideas pueden olvidar la importancia de la práctica y la experiencia. Schopenhauer argumentaba que la vida no debe ser solo una serie de reflexiones teóricas, sino también un viaje de experiencias prácticas. El desprecio por la práctica puede llevar a una desconexión con la realidad, donde las ideas se vuelven más importantes que las acciones. La vida está hecha de experiencias tangibles, y la verdadera sabiduría proviene de la capacidad de integrar el conocimiento teórico con la práctica. El desapego de la realidad puede resultar en una visión distorsionada de la vida,
donde las ideas se convierten en una forma de escapismo. Schopenhauer nos enseña que la práctica es esencial para la comprensión de la condición humana. El desafío es encontrar un equilibrio entre el mundo de las ideas y la realidad práctica, reconociendo que ambas son necesarias para una vida plena. El desapego de la realidad no debe ser una excusa para evitar la acción, sino una oportunidad para reflexionar sobre cómo podemos aplicar nuestro conocimiento de manera significativa. La tortura de la sabiduría. Cómo el conocimiento puede obstaculizar la felicidad. La sabiduría, a menudo vista como la cúspide del conocimiento, puede convertirse en una fuente de tortura para aquellos que la poseen. Schopenhauer argumentaba que el conocimiento, cuando no se equilibra con la aceptación, puede llevar a un estado de insatisfacción permanente. La capacidad de comprender las complejidades de la vida puede resultar en una visión sombría de la realidad, donde la felicidad parece inalcanzable. La tortura de la sabiduría es un tema central en la filosofía de Schopenhauer, que enfatiza la importancia de encontrar un equilibrio entre el conocimiento y la aceptación de las limitaciones de la vida. Aquellos que se adentran demasiado en las cuestiones de la existencia pueden perderse en un ciclo de duda y desesperación. La verdadera felicidad no puede encontrarse solo en la búsqueda del conocimiento, sino también en la capacidad de aceptar la vida tal como es. La tortura de la sabiduría es un recordatorio de que el conocimiento debe ir acompañado de una comprensión profunda de la condición humana. La búsqueda de la felicidad no debe ser una lucha constante, sino un viaje de aceptación y reflexión. La falta de ilusión, lo que Schopenhauer enseñó sobre las expectativas. La falta de ilusión es una de las lecciones más duras que Schopenhauer nos ofrece. La capacidad de ver el mundo con claridad puede resultar en una desilusión profunda, donde las expectativas chocan con la realidad. Aquellos que son capaces de percibir la verdad a menudo se sienten desencantados con la vida, ya que la realidad puede ser mucho más dura que las ilusiones que creamos. Schopenhauer argumentaba que la falta de ilusión puede ser una bendición y una maldición. Por un lado, la claridad de percepción puede liberarnos de las ataduras de expectativas irreales. Por otro, puede dejarnos vulnerables al sufrimiento. La falta de ilusión es una invitación a la aceptación de la vida tal como es, sin las distorsiones que a menudo creamos en nuestras mentes. La verdadera sabiduría reside en la capacidad de equilibrar la percepción de la realidad con la aceptación de las limitaciones de la vida. La falta de ilusión no debe ser vista como una carga, sino como una oportunidad de crecimiento y reflexión. La belleza de la ignorancia. Cuando saber demasiado se convierte en un peso. La ignorancia es frecuentemente vista como una debilidad, pero Schopenhauer nos recuerda que hay una belleza en la simplicidad de la vida. El conocimiento, cuando no se equilibra con la aceptación, puede convertirse en un peso que nos impide vivir plenamente. Aquellos que saben demasiado a menudo se sienten abrumados por las complejidades de la vida, donde cada decisión se convierte en una fuente de ansiedad. La belleza de la ignorancia reside en la capacidad de vivir en el momento presente, sin las distracciones del pensamiento excesivo. Schopenhauer argumentaba que la verdadera felicidad puede encontrarse en la simplicidad, donde las preocupaciones del mundo se dejan de lado. La belleza de la ignorancia es un recordatorio de que, aunque el conocimiento es valioso, no debe ser una barrera para la experiencia de la vida. La búsqueda de la felicidad no debe ser una lucha constante, sino un viaje de aceptación y simplicidad. La belleza de la ignorancia es una oportunidad para reflexionar sobre cómo podemos encontrar alegría en las pequeñas cosas de la vida. El paradoja de la inteligencia. Claridad de pensamiento, que causa confusión emocional. La paradoja de la inteligencia es un tema intrigante en la filosofía de Schopenhauer. La claridad de pensamiento, que a menudo se ve como una virtud, puede resultar en una profunda confusión emocional. Aquellos que son capaces de analizar y comprender las complejidades de la vida, a menudo se encuentran en un estado de conflicto interno, donde la lógica choca con las emociones. Schopenhauer argumentaba que la inteligencia, cuando no se equilibra con la sabiduría emocional, puede llevar a un estado de insatisfacción. La paradoja de la inteligencia es un recordatorio de que la claridad de pensamiento no debe ser una excusa para ignorar las emociones. La verdadera sabiduría reside en la capacidad de integrar la lógica con la empatía,
creando un espacio donde las emociones puedan ser expresadas y comprendidas. La paradoja de la inteligencia no es solo una cuestión filosófica, es una realidad que afecta la vida cotidiana de muchos. La búsqueda de la claridad de pensamiento debe ir acompañada de una comprensión profunda de las emociones humanas. Conformidad y racionalidad. ¿Por qué los intelectuales pueden estar desconectados del mundo? La conformidad y la racionalidad son cuestiones centrales en la filosofía de Schopenhauer. Aquellos que se consideran intelectuales a menudo se alejan de la realidad, creyendo que la lógica es la única respuesta a los desafíos de la vida. La desconexión del mundo es una consecuencia común de la vida intelectual intensa, donde la razón se convierte en la única lente a través de la cual vemos la realidad. Schopenhauer argumentaba que la verdadera sabiduría va más allá del acúmulo de información. Implica la capacidad de conectarse con los demás y comprender las sutilezas de la experiencia humana. La conformidad y la racionalidad pueden resultar en una visión distorsionada de la vida, donde las emociones son ignoradas y las relaciones se deterioran. El desafío es encontrar un equilibrio entre la razón y la emoción, reconociendo que ambas son esenciales para la comprensión de la condición humana. La desconexión del mundo no debe ser vista como una debilidad, sino como una oportunidad de reflexión y crecimiento. El efecto paralizante del pensamiento crítico excesivo. El pensamiento crítico es una habilidad valiosa, pero cuando se lleva al extremo puede volverse paralizante. Schopenhauer argumentaba que el análisis excesivo puede llevar a la indecisión y a la inacción, donde la capacidad de actuar se ve comprometida por la duda constante. Aquellos que se pierden en el laberinto del pensamiento crítico a menudo se encuentran incapaces de tomar decisiones, atrapados en un ciclo de análisis que nunca llega a una conclusión. El efecto paralizante del pensamiento crítico excesivo es un tema recurrente en la obra de Schopenhauer, que enfatiza la importancia de encontrar un equilibrio entre la reflexión y la acción. La verdadera sabiduría reside en la capacidad de actuar con base en el conocimiento, sin dejarse paralizar por la duda. El pensamiento crítico debe ser una herramienta para la acción, no un obstáculo. El desafío es aprender a confiar en nuestras intuiciones y a actuar con valentía, incluso ante la incertidumbre. El efecto paralizante del pensamiento crítico excesivo es un recordatorio de que la vida está hecha de elecciones y que la acción es esencial para la realización personal. Schopenhauer y la crítica a la ilusión de la vida exitosa. Intelectualmente. La ilusión de la vida exitosa intelectualmente es una crítica central en la obra de Schopenhauer. Aquellos que buscan el éxito intelectual a menudo se olvidan de que la verdadera felicidad no puede encontrarse solo en la acumulación de conocimiento. La vida exitosa intelectualmente puede ser una trampa, donde la búsqueda de reconocimiento y validación se vuelve más importante que la experiencia de la vida en sí. Schopenhauer argumentaba que la verdadera sabiduría reside en la capacidad de aceptar la vida tal como es, sin las distorsiones que a menudo creamos en nuestras mentes. La crítica a la ilusión de la vida exitosa intelectualmente es una invitación a la reflexión sobre lo que realmente importa en la vida. La búsqueda del éxito intelectual no debe ser una excusa para ignorar las experiencias humanas y las relaciones significativas. La verdadera felicidad puede encontrarse en la aceptación de la vida tal como es, sin las ilusiones que a menudo creamos en nuestras mentes. Inteligencia y la búsqueda de significado, la insatisfacción permanente. La búsqueda de significado es una de las cuestiones más profundas de la condición humana. Schopenhauer argumentaba que la inteligencia, cuando no se equilibra con la aceptación, puede llevar a una insatisfacción permanente. Aquellos que son capaces de reflexionar sobre sus vidas y sus elecciones, a menudo se encuentran atrapados en un ciclo de duda y arrepentimiento. La búsqueda de significado, cuando no va acompañada de una aceptación de las limitaciones de la vida, puede resultar en un sufrimiento innecesario. La insatisfacción permanente es un tema recurrente en la obra de Schopenhauer, que enfatiza la importancia de encontrar un equilibrio entre la reflexión y la aceptación. La verdadera felicidad no puede encontrarse solo en la búsqueda del conocimiento, sino también en la capacidad de aceptar la vida tal como es. La búsqueda de significado no debe ser una lucha constante, sino un viaje de aceptación y reflexión. La insatisfacción permanente es un recordatorio de que la vida está hecha de altibajos y que la verdadera sabiduría
reside en la capacidad de encontrar alegría en las pequeñas cosas. El costo de la búsqueda de la verdad. ¿Por qué profundizar demasiado puede ser peligroso? La búsqueda de la verdad es una de las empresas más nobles de la humanidad, pero Schopenhauer nos alerta sobre los peligros de profundizar demasiado. La verdad, aunque valiosa, puede ser una espada de doble filo, llevando a una desilusión profunda cuando confrontamos realidades que preferiríamos ignorar. Aquellos que se dedican a buscar la verdad a menudo se enfrentan a cuestiones existenciales que pueden ser abrumadoras. El costo de la búsqueda de la verdad es un tema central en la filosofía de Schopenhauer, que enfatiza la importancia de encontrar un equilibrio entre la búsqueda del conocimiento y la aceptación de las limitaciones de la vida. Profundizar demasiado en las cuestiones de la existencia puede resultar en un sufrimiento innecesario, donde la verdad se convierte en una carga. El desafío es aprender a navegar entre la búsqueda de la verdad y la aceptación de la vida tal como es. El costo de la búsqueda de la verdad no debe ser visto como un fardo, sino como una oportunidad de crecimiento y reflexión. Si este video te inspiró, no olvides darle like y suscribirte para más contenido que expanda tu mente y espíritu. ¿Qué otros temas te gustaría que abordáramos? Tu opinión es crucial para que sigamos creciendo juntos en este viaje. Hasta la próxima.